Bueno, buenos días. Eh, en este ciclo de pequeñas conferencias en las que hemos sido invitados, eh, me ha tocado a mí eh, tocar el tema de las suspensiones eh, y afectadas por el decreto 329/2020, originado a raíz de la pandemia de la enfermedad conocida como COVID-19 y que ha trastocado todo el devenir clásico y normal de la gente hasta el día de la fecha, y obviamente ha afectado ciertamente a todo el capital de producción que tiene el país. Los trabajadores no escapan al capital afectado, y corresponde entonces tratar cuál es la afectación de la relación laboral a raíz de las medidas que la producción, al verse paralizada, adopta. Esto es, que los empleadores, que son quienes manifiestan y dirigen la empresa, adoptan para poder resguardar el capital de trabajo, y por el otro lado las medidas defensivas que el Estado ha dispuesto con el fin de proteger al trabajador. Dado de que el tema que yo debo desarrollar es el vinculado a las suspensiones, comenzaremos diciendo y hablando con respecto a las suspensiones en general. En principio, lo primero que debemos decir es que las suspensiones o la suspensión en sí implica concretamente en el marco del contrato de trabajo la abstención de las dos obligaciones principales que genera el contrato de trabajo. Por parte del trabajador, la obligación de ir a trabajar, durante el tiempo de suspensión no prestar servicios, y por parte del empleador, la obligación del pago de la remuneración. Durante ese tiempo queda eximido del pago de la remuneración. A simple vista se puede ver entonces que la suspensión suspende únicamente estas dos obligaciones. El resto de las obligaciones, fidelidad, las obligaciones de conducta, por llamarlas así, que derivan del contrato de trabajo, continúan y subsisten, con lo que el trabajador, aún en su casa, podría llegar a cometer una injuria, o el empleador a sí mismo también, depende de cómo se manifieste durante ese periodo en que lo único que no se hace efectiva es la prestación de servicios. Pero obviamente también se puede deducir que el hecho de la no prestación de servicios y el no pago de una remuneración tiene una afectación particular más hacia una de las partes que la otra, que es el trabajador, porque su única fuente de ingresos, indudablemente, proviene del trabajo. Y como subsisten las otras obligaciones, aquí viene otro problema, porque el trabajador que está suspendido, en teoría, no podría prestar servicios en relación de dependencia para ningún otro empleador, porque estaría faltando a deberes de fidelidad a veces, o de no concurrencia, con lo que podría estar generando un acto injuriante. Entonces, todo esto hace que la suspensión en particular tenga una significación particular y especial hacia el trabajador más que hacia el empleador. Las suspensiones que contempla la ley de contrato de trabajo son las suspensiones clásicas, las que normalmente se conocen. La ley las regula en el capítulo quinto del título segundo, en los artículos que van desde el 218 al artículo 224 de la ley de contrato de trabajo. Y se pueden clasificar prácticamente en dos grandes bloques: las suspensiones disciplinarias, aquellas que impone el empleador como sanción a un acto de inconducta por parte del empleado a las obligaciones que derivan del contrato de trabajo, y las suspensiones de carácter económico, o mal llamadas de carácter económico, porque la ley no hace una calificación de este tipo, sino que habla de dos particularmente, que es la falta o disminución de trabajo. Esto es cuando el empleador tiene una disminución severa en el trabajo que normalmente presta la empresa, o la fuerza mayor, que ya proviene de hechos que, si bien a veces se unifican con la falta de disminución de trabajo, o sea, son hechos imperiosos, inevitables, irreparables, que hacen que no se pueda directamente prestar el servicio. Estas son las tres causales clásicas que contempla la ley de contrato de trabajo. Hay una cuarta causal muy discutida en doctrina de si está vigente o no, que sería la suspensión por causas tecnológicas, que no están enmarcadas en la ley de contrato de trabajo y aparecen tímidamente reguladas en el artículo 114, inciso D, de la ley 24013, cuando, al hablar de
la posibilidad de acceder a la prestación por desempleo. En el inciso D establece cuándo los despidos se producen por causas económicas o tecnológicas, con lo que algunos entienden que esto fue una mala copia del modelo español, que fue el que se utilizó para desarrollar la ley 24013, o en realidad una intencionalidad del empleador y la incorporación de otra causal más que no estaba contemplada en la ley. Si nos inclinamos por parte de la balanza, esta sería otra causal contemplada en la ley. Y aquí se agota el marco de causales de suspensión que la ley de contrato de trabajo permite y admite. Particularmente, ese gran bloque de suspensiones tuvo una modificación en el año 1996 con el agregado, a través de la ley 24.700, de lo que se conoce como el artículo 223 bis, que es justamente un agregado, donde se planifica o se incorpora, mejor dicho, a la ley la posibilidad de lo que se conoce como suspensiones concertadas. O sea, desde la creación de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974 hasta 1996, las suspensiones eran todas las que imponía el empleador, invocando alguna de estas causales, y todas sin derecho de remuneración del empleador, con una determinada cantidad de plazos. La suspensión por causa de fuerza mayor admite hasta 75 días de suspensión durante un año aniversario, y la suspensión por falta o disminución de trabajo admite hasta 30 días. Después de transcurrido ese plazo, el empleador o volvía a incorporar al trabajador, o vuelve, porque todavía sigue vigente estos artículos, o en todo caso tiene que proceder al despido. Como esto se mostró como una herramienta poco factible para época de crisis que en la que Argentina cada vez es más recurrente, en el año 1996, y después de haber atravesado los numerosos efectos de las distintas crisis económicas financieras, acuérdense, el efecto tequila, el efecto caipirinha, que se fue produciendo en la economía argentina, se incorporó esta posibilidad del artículo 223 bis, que permite que el empleador pueda concertar con el trabajador o con un grupo de trabajadores o con una asociación de trabajadores, como puede ser cualquier sindicato, la suspensión de los trabajadores mediante el reconocimiento de una suma que percibiría ese trabajador durante todo el periodo de suspensión, una suma que no devengaría aportes y contribuciones, o sea que sería de carácter no remunerativo, con la única obligación de sí continuar con el aporte a las obras sociales para mantener el seguro de salud de cada uno de los trabajadores. Este mecanismo se mostró apto para la crisis que ocurrió al momento de su incorporación. Se utilizó también y también mostró aptitud durante la crisis del año 2000, particularmente se utilizó en nuestra ciudad con las crisis petroleras y del precio del barril de petróleo en el año 2000, y después cuando tuvimos aquellas crisis que se sucedieron posteriormente cerca del 2012, con la caída también del barril de petróleo, donde se firmaron a nivel ministerial y para toda la actividad la posibilidad de este tipo de suspensiones. O sea que el petróleo no es ajeno a este tipo de suspensiones en particular, sino que las conoce y las ha aplicado bastante. Bien, este es el cuadro de suspensiones que existe hasta el día de hoy legalmente. El decreto, a raíz de la pandemia, el Gobierno Nacional adoptó diversas disposiciones, todas por decreto de necesidad de urgencia, todas ratificadas recientemente por el Congreso de la Nación en la sesión del día 13 de mayo, donde parte de esas disposiciones obviamente están destinadas a proteger el empleo, porque la cuarentena provocaba obviamente que las empresas no trabajen, y esto genera obviamente una seria crisis en el mundo de la producción, sin todavía poder decir cuándo van a finalizar. Este decreto, el 329 del 2020, dictado el 31 de marzo del 2020, dispuso en su artículo segundo la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones por fuerza mayor y por falta o disminución de trabajo. Con lo que el decreto, esta prohibición era por un término de 60 días, o sea, el término original vencería el 31 de mayo, aunque todo indica de que seguramente va a haber una prórroga de este tipo de dispositivo por un periodo por lo menos igual. Este decreto a lo que apunta y a lo que tiende es que no hubiera medidas que pudieran afectar fuertemente el trabajo, provocando el desempleo. Ahora, deja salvo, al extenderse eso,
obviamente la posibilidad de la suspensión concertada, porque la suspensión del artículo 223 bis, si bien tiene una causa económica, no es concretamente ninguna de las dos causales que están contempladas en la ley para poder suspender, con lo que está diciendo el Poder Ejecutivo es: usted no puede suspender por causa de fuerza mayor, tampoco puede suspender por falta de disminución de trabajo, pero si se pone de acuerdo con el empleado, con los empleados, con el empleado, con el sindicato, puede avanzar en esta herramienta de la suspensión concertada por el plazo que usted se haya puesto de acuerdo con los empleados, en definitiva, y por la prestación que usted considere conveniente. Sin perjuicio de ello, después ha habido un acuerdo entre la UIA, la Unión Industrial Argentina y la CGT, donde han establecido por lo menos un marco de referencia para las suspensiones concertadas, que es del 75% de las remuneraciones normales y habituales percibidas antes de la crisis. Marco de referencia que no es obligatorio y que lo único que hace es facilitar el trámite de homologación del Ministerio de Trabajo, pero que no impide que las partes, atendiendo a la crisis particular que tenga cada empleador y cada sector, puedan acordar un monto superior o un monto inferior al haberse acordado. Este marco, el decreto del 223 bis, o sea, este marco de suspensión sería prácticamente el único admitido. Si consideramos que existe la suspensión por causas tecnológicas, debemos decir que el decreto no las abarcó, y con lo que también existiría la posibilidad casi de laboratorio de que se pudiera invocar una suspensión por causas tecnológicas, pero tendría que estar desprendida la cuarentena y hoy tendríamos que hablar de un hecho inexistente o de difícil posibilidad de que fácticamente se presente. Con lo que la única herramienta que ha quedado es esta, para el empleador sobre todo, con el fin de poder paliar la crisis. Obviamente, y a manera de conclusión, lo que debe tenerse en cuenta es que esto, como es una suspensión concertada, depende de la responsabilidad que tengan tanto empleadores como empleados. Lo que hay que tener en cuenta es que el Estado no puede forzar a las partes a negociar, aunque indirectamente lo está haciendo a través de la censura de las otras posibilidades. Pero no podemos correr las realidades tampoco con el mero dictado de una ley. Y lo cierto es que el contrato de trabajo funciona con los dos sujetos, el empleador y el empleado. La desaparición de alguno de los dos sujetos termina con el contrato de trabajo, por más que una ley pretenda continuarlo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que en este marco de crisis son las dos partes las que deben colaborar para poder salir de la crisis, y aquel aprovechamiento del empleador de la herramienta para poder ofrecer mucho más de lo que su condición económica le permitiría, o aquella negativa, diría hasta absurda, del empleado en cuanto a la posibilidad de no admitir ningún tipo de rebaja de su sueldo, lo que puede hacer es terminar con la fuente de trabajo y con el contrato de trabajo. Con lo que la recomendación siempre es acudir al diálogo, porque a eso fuerza el artículo 223 bis. Es una herramienta que ha funcionado, que está aprobada y que permite y ha permitido a muchas empresas salir de periodos de crisis o de crisis temporales, ¿no? Cuando la crisis ya se extiende, obviamente el camino se acorta y llega un momento donde ya con ninguna concertación se puede detener lo inevitable, que es el cierre de la empresa. Pero en este tipo de crisis donde todavía no vemos cuál va a ser el fin de la misma, y entendemos que con esta flexibilización y con la apertura que está provocando, si no hay marcha atrás en esto, y esto también depende de la responsabilidad de todos, de los efectos de la pandemia, posiblemente este sea un mecanismo que ayude a solucionar el problema momentáneo y que permita ir sacando la cabeza debajo del agua. Esta es, en definitiva, la conclusión que uno extrae de la norma y del análisis y la interpretación de los acontecimientos que están sucediendo, y que aquellos que ejercemos la profesión la estamos viviendo todos los días, porque asistimos a consultas de un lado y del otro. La preocupación del empleado, que no sabe cómo va a seguir y qué es lo que va a pasar con él, y si es justo o no es justo que él le rebajen el sueldo, y la preocupación del empleador, que no sabe cómo va a poder asistir con fondos a su subsistencia. Con lo que habrá que ver
si esta herramienta se muestra como tal. Para cerrar, lo único que debemos de decir por el otro lado es que hay que entender que la suspensión, y esto es importante, no siempre ha sido bien vista por parte del legislador y por parte del juez. Es una herramienta de última ratio, esto es, de última solución y no de primera solución. Uno debe suspender al personal cuando ya no tiene otra opción, sobre todo en causas económicas, obviamente, cuando no tiene otra opción para poder ratificar el rumbo. Y mucho más con el despido, obviamente. Tan es así que la totalidad de la jurisprudencia comparte aquel criterio de que el área del negocio no tiene por qué ser coparticipada con el empleado. Así como cuando yo empleador, cuando gano no coparticipo gran parte de mis ganancias, cuando pierdo no tendría que coparticipar las pérdidas. Con lo que no le está diciendo que no puede suspender, pero que una mera pérdida tampoco habilitaría a acudir inmediatamente a una suspensión de las que está consideradas dentro de la ley. Y tal es así que el mismo legislador ha generado continuamente cada vez más trabas para poder acudir a este remedio, ya sea primero con el agotamiento de un procedimiento de crisis empresarial, que es de trámite tortuoso, que no siempre los organismos que lo tienen que tramitar están dispuestos a darle la celeridad del caso, que a través de los distintos decretos que se han y las distintas normas, este procedimiento que nació para una cantidad de trabajadores afectados hoy prácticamente se aplica incluso a cuando haya que afectar a un solo trabajador, con lo que se puede ver y lo que se puede apreciar es que la norma no favorece al empleador al uso de este tipo de suspensiones y como consecuencia de esto, vuelvo a reiterar que el artículo 223 pareciera ser el único mecanismo al que se perfila la solución de los problemas económicos. Con esto doy por agotado el tema y quedamos sujetos a las preguntas y las inquietudes particulares que pueda tener cada uno de quienes estén apreciando estas conferencias. En particular, lo que sí les pido a todos ellos es que traten de que la pregunta sea sobre el caso de abstracto y que no vayan a casos muy concretos porque ahí no podríamos dar una respuesta, sino que ya deberíamos ver el caso individual. Muchas gracias.